TVM El Salvador. A continuación, si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenas noches, El Salvador, viernes 11 de noviembre. La Copa del Mundo ya casi por comenzar, a 9 días. Viene esto acelerado. Pero bien, en los viernes de entrevistas, como es tradición ya desde hace varias semanas, un gusto darle la más cordial bienvenida al diputado de Gana por el departamento de Santa Ana, Juan Carlos Mendoza, quien aborda temas de interés general. Juan Carlos, buenas noches. De nuevo, bienvenido a Foro TVM en su servicio informativo ahora con los viernes de entrevistas. Adelante. Gracias, don Raúl. Es un gusto poder compartir con usted acá en su programa Noticiero Ahora. Y estamos en el espacio Al Aire con Juan Carlos Mendoza. También mis agradecimientos para TVM por darnos la oportunidad también de estar acá en el canal. Este día vamos a conversar con un buen amigo, politólogo, analista político, es sociólogo y también ha sido diputado de la Asamblea Legislativa. Estamos en contacto con el licenciado Mauricio Rodríguez. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo pues a todos sus amigos que están pendientes de este gustado programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Ya vemos de que lo vemos muy activo pues en este tipo de programas, y eso es muy bueno pues porque siempre he creído que la comunicación es educación para la gente. Entonces, el agradecido también soy yo por la invitación, sobre todo en esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Sí, bueno, Mauricio, la verdad que también muy agradecido con usted por dedicar un espacio. Yo sé que también usted pasa bastante saturado en su agenda, y muy agradecido por aceptar la invitación, aunque sea de esta manera, ya que el tiempo no nos dio, ¿verdad?, para hacerlo presencial acá en el canal. Pero pues, Mauricio, de verdad es un gusto conversar con usted. Sabemos que tiene una gran experiencia en la política salvadoreña. Mauricio, usted ya lo dijo, hoy es viernes 11 de noviembre y por ahí hay un decreto en la Asamblea Legislativa que establece que el 11 de noviembre es luto nacional por los fallecidos de una ofensiva que hubo en el 89, me parece. Y pues conversemos un poco al respecto. Usted conoce mucho del tema. Sí, bueno, Juan Carlos, muy agradecido pues nuevamente. Solo decir de que es parte del simbolismo que en algún momento el FMLN ha utilizado ante la opinión pública, ante la población salvadoreña. Creo que el luto por las víctimas sí tenemos que guardarlo todos en el corazón, pero también no considerarlo como el FMLN lo utilizó y lo ha utilizado por mucho tiempo, como una bandera de lucha, una bandera de su historia particular.
Hay que reconocer de que esa ofensiva que se inicia en 1989 era prácticamente una estrategia de finalización del apoyo que el FMLN recibía en ese momento. Hay que recordar que ya se precedía, digamos, en gran medida el tema de la perestroika, la disolución de la ex Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Todos esos elementos predecían que el FMLN en ese momento se estaba quedando ya sin apoyo logístico, financiero, y obviamente tenían que echar como dicen, toda la carne en el asador para ver si por la vía militar podían derrocar al gobierno militar de aquella época. Entonces, en ese sentido, es importante reconocerlo de que el FMLN utiliza esa figura y obviamente traíamos ya a cuestas una gran cantidad de personas fallecidas por ese conflicto armado que vivimos del 1980 al 92, que oficialmente así se reconoció. No obstante eso, decir de que el conflicto armado tiene raíces mucho más profundas, mucho más históricas. Hay gente que falleció a principios, en la década de los 60, en la década de los 70, muchos ex compañeros de universidad, de escuela, que fueron asesinados, desaparecidos desde aquella época. Y por supuesto, pues la ofensiva del 89, el FMLN la utilizó, porque fueron ellos los que impulsaron ese decreto en la Asamblea Legislativa, la utilizó como un simbolismo para tratar de resarcirse y quedar bien, digamos, ante las familias que tienen a sus familiares asesinados durante esa ofensiva que se dio durante varios días, escenificada sobre todo en el Gran San Salvador. Sí. Cosa importante tomar en cuenta que fue San Salvador el escenario propio de esa ofensiva. Sí, hay que también recordar que pues estos partidos, así como él, o el sistema que ellos, o la ideología que ellos siempre han manejado es hacer mártires, ¿verdad? Y eso pues les ha tenido muchos réditos políticos. Pero bueno, escuchándolo, Mauricio, también quiero mencionar algo que tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de escribir algunos artículos para Periódico El Salvador y escribí uno que se llama Respirando la verdadera paz. Me recuerdo que me había comentado que lo había leído. Claro. ¿Por qué lo menciono? Porque esto en El Salvador, antes de la guerra, incluso durante la guerra y después de la guerra, El Salvador no ha experimentado una verdadera paz. O sea, hoy estamos viviendo momentos diferentes, pero usted que tiene una mente ahí muy buena para recordar, también tiene y conoce bastante la historia. Yo creo que eso, el FMLN, sí fue, pues yo creo que ellos fueron, ¿verdad?, los que propusieron eso. Yo creo que estos partidos le han hecho demasiado daño al país y de alguna manera hicieron creer a los que participaron en el conflicto que estaban luchando por algo que valía la pena. Yo creo que inició bien, pero después de eso en el camino se perdieron, Mauricio. Sí, lo que sucede es lo siguiente, de que cuando lo que llegó a conformarse como guerrilla, fundada el 10 de octubre de 1980 ya como FMLN, fundado por 5 organizaciones, por eso que es una estrella de 5 aristas, tenía amplia, digamos, simpatía y gozaba de mucho respaldo entre la población. No eran llamados los guerrilleros, algunos peyorativamente le llamaban los subversivos, pero la gente que simpatizaba con ellos le llamaba a los muchachos. Cuando hablaban de los muchachos estaban hablando de esa guerrilla que estaban haciendo de las entrañas del pueblo salvadoreño. Y eso en alguna medida generó, digamos, alguna confianza. Lo escribía Marta Harnecker en un libro que se titula La Revolución Social y decía en una entrevista que le hacían a Joaquín Villalobos en 1980 de que cuando se inició la ofensiva de enero, porque tengo que mencionar eso también, del 10 de enero de 1981, él decía de que El Salvador tenía 2 tipos de condiciones que se daban como para poder llegar a una insurrección armada y derrocar pues en aquel momento a los gobiernos derechistas que eran la parte antagónica de ellos. Entonces decía que existían condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las subjetivas era la toma de conciencia de las personas
y las objetivas eran la represión generalizada y todas las cosas que las dictaduras nos habían traído, que no había, digamos, una verdadera representatividad democrática. Entonces, lamentablemente para el 81 hicieron malos cálculos y la gente no se levantó en armas, simplemente se tomaron colonias, por ejemplo Santa Ana se tomaron colonia de Lamatepec y otros sectores, pero la gente mejor se escondió, no hubo, digamos, una toma de conciencia sobre lo que realmente se estaba fraguando. Sí. Ahí oficialmente se inicia el conflicto armado que llevamos y que en 1989, repito, ya el FMLN estaba en una etapa de desgaste. Lo mismo pasaba con el ejército. Ellos habían hecho mediciones de fuerzas militares a través de una guerra popular prolongada y efectivamente los cálculos decían que ninguno de los dos podía ganar militarmente ese conflicto armado. Mauricio, pero eso no llegó a ser como una especie de negociación entre ellos y darle vida a un partido político que había sido prácticamente ha estado en las sombras, pues, o ha estado destruyendo parte de El Salvador, porque recuerden que han habido muchas cosas. Bueno, nos estábamos destruyendo todos como salvadoreños y le dan vida como con un decreto legislativo. ¿Cómo ve eso usted? Porque todos los demás partidos han tenido que tener un proceso para su formación, en cambio el FMLN no lo hizo. Ese fue parte de las negociaciones que se hicieron, digamos, en todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz, que fueron varias rondas de negociaciones, desde San José, Costa Rica, comenzó en La Palma, las negociaciones en Guatemala, en Washington, en Nueva York, culminando pues con la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México. Era Javier Pérez de Cuellar, entiendo yo, el representante de la ONU en ese momento, secretario general de la ONU. Y sí, en efecto, eso fue una negociación, el hecho de que por decreto darle vida a un partido político. Bueno, nosotros vemos ahora que alguien quiere formar un partido, tiene que ir a la calle a sacar la gran cantidad de firmas y la gran cantidad de firmas que también le van a anular en el Tribunal Supremo Electoral, pero ellos por decreto, por negociación, una negociación, eso le vamos a llamar una negociación de cúpulas. Y fue algo así, hoy lo entendemos años después, como el gran robo del siglo, puesto que fue un arreglo entre cúpulas de la derecha salvadoreña, representada en ese momento en el Partido Arena, y los grupos corporativos que les interesaba también que la firma de paz llegara a su final culminación, y por otra parte la guerrilla, que ellos sabían perfectamente que militarmente ya no tenían, digamos, la capacidad de poder doblegar a un Estado o a un gobierno de aquella época. Entonces se llega a ese acuerdo, el proceso de desarme, que no fue un desarme real. O sea, yo creo que tuve la oportunidad de participar en el programa programa IDAS de educación para la ciudadanía en el tema de desarme, y realmente el desarme no se dio tal cual se firmó en aquel momento para poder llegar a una culminación de la firma de los acuerdos de paz, que ya fue derogado, por cierto. Podemos decir y establecer que, pues, desde esos momentos estos dos partidos han tenido acuerdos como para ir alternándose la gobernabilidad del país o tener el poder más bien, porque la gobernabilidad ellos la construyeron a su propia manera de pensar, e incluso hasta haciendo pactos con grupos delincuenciales como las pandillas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el tiempo se nos está escapando, tenemos apenas un minuto, o sea que vamos a tocar ese punto cuando regresemos, Mauricio. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero quiero aprovechar también para decirles que nos pueden buscar en las plataformas digitales, en YouTube como Juan Carlos Mendoza TV, y también pues en el noticiero Ahora con don Raúl Beltrán Bonilla. Así que volvemos, no nos cambien. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 4 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 2 minutos de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente.
Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario. Gracias por seguir en sintonía de TVM y bueno, estamos al aire con Juan Carlos Mendoza y este día estamos conversando con el licenciado Mauricio Rodríguez, analista político. Así que Mauricio, seguimos con la conversación que tenemos pendiente y estamos haciendo prácticamente un análisis, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en nuestro querido El Salvador. Y todo lo hemos iniciado por esta fecha que hemos establecido como tema de este día, que es el 11 de noviembre. Sí, yo pienso de que, y quizás sería un llamado a la nueva Asamblea Legislativa, pues usted también forma parte de ella, de que se revise ese decreto. Entiendo que debe estar en la Comisión de Justicia. Fue un decreto que se emanó de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si yo no mal recuerdo. Y yo creo de que habrá que, así como el presidente Bukele ha ordenado a centros penales a que vayan a desarticular, a que vayan a derribar, digamos, las tumbas en honor a los pandilleros caídos, pues también en este caso es un decreto que desde nuestro punto de vista como analista político ya no tiene ninguna razón de ser para la historia del país, puesto que simple y sencillamente fue un arreglo de cúpulas. Creo que el FMLN desde entonces hicieron arreglos, ha quedado desenmascarado por la historia. La historia no se equivoca, y yo me atrevería a pensar de que ellos crearon una especie de alternancia similar a los Estados Unidos, solamente que aquí se iba a alternar izquierdas con derechas, y eso creo de que en 1980 y en el 2009, el FMLN le cedió prácticamente el gobierno Arena le cedió el gobierno al FMLN, considerando ellos que como partido político venían para abajo, venían cayendo, venían perdiendo popularidad y por ende pues buscaban, digamos, que el FMLN retomara para mantener el status quo de los dos partidos que habían firmado la supuesta paz en el 16 de enero de 1992. Sí. También recordemos que todo eso, esa buena relación que tenían esos dos partidos políticos en el pasado y ahora también, pues porque en el Pleno pues vemos que se unifican para votar en contra, o si uno de ellos hace una propuesta, es apoyado por Arena y FMLN, tienen ese convenio. Entonces, pero eso generó también una gran problemática en el país, que fueron las pandillas, Mauricio. Sí, lo que sucede es de que cuando se firma la paz entre Arena y FMLN, porque así hay que decirlo, ellos no repararon en que los efectos de un post-conflicto son más duros y son más crueles que el mismo conflicto. O sea, en aquel momento la madera de los medios de comunicación estaba orientada justamente a tratar el tema del conflicto armado, pero nadie se daba cuenta, nadie destacaba de que estaba emergiendo de entre la población el tema de las pandillas como un proceso de transculturización que venía desde los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos trajo el veneno a nosotros acá, y los gobernantes de aquella época no tuvieron la capacidad de darle el tratamiento preventivo que hubiese sido mucho más barato que lo que estamos haciendo ahora. Muchos critican al presidente por, digamos, la actitud que está teniendo confrontativa, retativa y sobre todo tratando de minimizar a estos grupos. Si esto se hubiese hecho en aquel momento, yo creo que el país hubiese dado saltos cuanti cualitativos desde hace más de 30 años. Seríamos un país con una pujanza económica envidiable. Muy a pesar de todo eso, hoy en la actualidad, con todo lo que el presidente Bukele está haciendo, ya seguimos siendo noticia en términos positivos ante el resto de países. Sí, bueno, yo creo que la diferencia de trabajo que ha habido en los gobiernos, yo creo que es muy notable. Yo creo que son cosas que hay que resaltar porque
en lo personal, yo puedo decir que hemos visto el actuar de este gobierno haciendo cosas que nunca habíamos visto en el pasado. Bueno, usted es docente, sabe de primera mano que en educación yo creo que era impensable en años pasados imaginarse que iban a tener computadoras y laptops en el tema de educación. En el tema vial, ahora, hoy por hoy, estamos viendo algo diferente. En el tema de pandemia, mucha gente me ha dicho, mire, yo no me quiero ni imaginar si hubieran estado otros gobiernos. Así que no sé qué piensa al respecto, Mauricio. Sí, lo que sucede es de que, digamos, cada cambio, todos los cambios generan crisis. Digamos, ahora, de momento, hablando del tema vial, el presidente se ha generado toda una cruzada nacional de recuperación de toda la red vial vehicular. Eso obviamente genera, digamos, un poco de inconformidad, la gente se estresa, pero al fin de cuentas hay que entender que todo lo bueno cuesta. El gobierno está haciendo su parte, restableciendo toda la red vial. Y nosotros los usuarios pues tendremos que hacer uso de un poco de la paciencia para poder tener algo bueno para el país. Destacar que en Santa Ana en este momento pues ya se está iniciando la construcción del primer paso de nivel. Eso es importantísimo decirle a la población que nunca antes en la historia, o sea, segunda ciudad de importancia y ni siquiera eso teníamos. Hoy se está construyendo y eso le va a dar un plus a la ciudad. El tema de la entrega de computadoras, pues el gobierno del FMLN a través del programa social educativo Vamos a la Escuela, que era la oferta pedagógica que ellos presentaron en 2009, justamente hablaba de la entrega de computadoras. Ahora Sánchez Serén luego dijo en su gobierno, un niño una computadora, las cuales jamás fueron entregadas. Sí entregaron un lote de 35 computadoras a algunos centros escolares, pero esas 35 computadoras eran para todo un centro escolar. Entonces no es cierto que era un niño una computadora. Con la llegada del presidente Bukele y con el tema del COVID se acelera este tema de la digitalización de la educación y se procede pues justamente a entregarle computadoras a 1.3 millones de estudiantes del sector público, porque hay que aclarar que es para el sector público, y las computadoras para los 50.000 docentes a nivel nacional. Por supuesto con su respectivo paquete de capacitaciones y sus paquetes de navegación, que eso es importantísimo decirlo, que ahora todo el mundo tiene conectividad, ahora todo el mundo tiene, digamos, las herramientas como para poder digitalizar la educación. Y más adelante yo creo que El Salvador va a estar en una órbita diferente. Podemos ya participar a nivel, digamos, con otras latitudes sobre este tema de la digitalización de la educación. El tema de la pandemia, pues obviamente El Salvador ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud con el perfecto manejo que se hizo de esta, y eso ha sido objeto de reconocimiento a nivel internacional en nuestro país, reconocido ya no solo por ser el país violento, el país peligroso del mundo, sino el país donde se respira un aire diferente, donde se respira, digamos, una nueva visión de cómo hacer política. Y el presidente Bukele, pues, ha tenido, digamos, la sagacidad, ha tenido la capacidad y ha tenido el talante para estar acorde a los nuevos tiempos. Yo creo que los salvadoreños no nos equivocamos al haberle elegido como nuestro presidente. Sí. Bueno, Mauricio, también ya es ya casi que una curiosidad, el trabajo, usted ha visto un trabajo legislativo actual, pero también conoció un poco conoció bastante más bien, el trabajo legislativo que se hacía en aquellos momentos muy complicados, donde tal vez usted hacía sus propuestas y no se las tomaban en cuenta o muchas veces se querían aprovechar de algunos temas. ¿Cómo ve la situación, cómo se está manejando el trabajo político hoy en esa relación que hay entre los diferentes órganos de Estado? Lo que sucede es que en aquel momento no había, digamos, una mayoría legislativa y por consiguiente se tenía que comprar la gobernabilidad, y creo que fui un poco testigo de ese tipo de negociaciones, y siempre lo he dicho que la temporada alta era cuando se discutía el presupuesto, temporada alta cuando se discutía ratificación de préstamos internacionales, porque cada partido político, o al menos los secretarios de cada partido político, buscaban sacar raja de ello. Alguien puede decir, sí, no, lo que pasa es que buscaba ayudar a mi comunidad. Muchas veces lo que hicieron fue enriquecerse, digamos, para sus bolsillos particulares,
y eso empobrecía al país. Ahora se critica el hecho de que se tenga una, digamos, hasta cierto punto, quizás una centralización. Yo le llamaría un orden en el trabajo legislativo. Yo quiero decirlo que cuando llegué a la Asamblea llegué cargado de muy buenas intenciones. La primera pieza de correspondencia que yo quise presentar, el secretario general del partido por el que llegué, que por supuesto que hoy no está en el país, me la detuvo prácticamente y me dijo de que si yo iba a presentar eso, ya sabía las implicaciones que tenía. Yo digamos, humildemente le digo, no, yo recurro a mi labor constitucional. Bueno, pues entonces usted va a pagar las sedes que nos pague esta gente. O sea, los arreglos estaban. Eran los grupos corporativos los que mantenían subyugados, digamos, a los partidos políticos, y las decisiones, antes de que se aprobaran en la Asamblea Legislativa, se tenían que ver a través de los grupos corporativos o los patrocinadores de aquel momento. Entonces, eso generaba, digamos, una dificultad a nivel de la toma de decisiones, que ya iba prácticamente comprometida con algunos sectores empresariales del país, sectores fuertes. Sí, definitivamente. Bueno, dicho sea de paso, Mauricio, el ex secretario general de ese partido anda huyendo, ¿verdad? Y por esos actos que ni un beneficio le dejaron al país. Todo lo contrario, empobrecieron al país. Bueno, increíble, ¿verdad? Pero son cosas que se dieron y que, usted tiene un dicho, dice, la verdad tiene patas cortas. ¿Cómo? Sí. La verdad siempre tiene patas cortas y tarde o temprano la verdad siempre alcanza la mentira, ¿verdad? Patas cutas iba a decir yo, pero es patas cortas, ¿verdad? Patas cortas. Sí. Bueno, la mentira tiene patas cortas. Bueno, Mauricio, no sé si hay algún dato más que desea agregar. Ya el tiempo prácticamente se nos ha escapado y nos queda apenas un par de minutos para que usted pueda agregar algo o para algún mensaje que usted quiera tirar. No, solamente agradecerles la invitación a su programa. Yo sé que hay muchas personas que están pendientes y habrá comentarios favorables, otros probablemente no, como en todo, ¿verdad? Es parte de la democracia, pero lo importante de todo esto es que la memoria histórica, la memoria colectiva no la perdamos, y sobre todo reenfocada, digamos, hacia lo que estamos construyendo como país, donde creo que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toca participar o apoyar o gestionar, pues que estamos en función de nuestro país, de buscar las mejoras, de dejar de criticar como lo están haciendo algunos hijos espurios de El Salvador, que desde sus trincheras, desde la oscuridad, muchos de ellos, o de troles que cobardemente utilizan para estar atacando a nuestro país. Ellos creen que atacando al país van a dañar a la población, pero lamentablemente están dañando a la gente, no al presidente. Entonces, mi mensaje es ese, de que traten de ser felices, pues, que no se amarguen la vida. Si aquí la democracia es así, hoy corresponde al presidente Bukele, a los partidos que están apoyándole desde la Asamblea Legislativa, a la población que damos el beneplácito al presidente Bukele por su gestión, y sobre todo, pues, a las iglesias que también no se presten, y digo porque estoy escribiendo un artículo relacionado con eso, que no se presten a los malos manejos de algunos lobos vestidos con piel de oveja, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Y que se derogue el decreto, dice. No, y obviamente la Asamblea Legislativa tendrá que revisar eso, ¿verdad? Mauricio, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa de este día. Muchas gracias a usted y a su equipo, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido a Mauricio Rodríguez este día y hemos hablado un poco del qué hacer y de la historia también de El Salvador. Así que muchísimas gracias. Bueno, Mauricio decía algo muy importante, la apertura también que los medios de comunicación tienen para las diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Así que, don Raúl Beltrán Bonilla, muchísimas gracias. Devolvemos la señal hasta el set principal. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Gracias, Juan Carlos, por toda esa importante información, esa entrevista. Así es que, de nuevo, gracias. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Por hoy, feliz noche, Juan Carlos. Vamos nosotros, después de la pausa, a los deportes. Conoce la nueva capital de Oriente, Nueva San Miguel. Contamos con 4 modelos de vivienda. Contáctanos al 7481-9155. Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario. Durante la llegada de la tormenta Julia al país, nuestros alcaldes y alcaldesas atendieron de manera articulada con diferentes instituciones las emergencias en aquellas zonas vulnerables o en riesgo de sufrir desbordamientos de tierra. El trabajo de nuestros regidores fue en conjunto a muchas personas que trabajaron de la mano con nuestras alcaldías, como la Comisión Municipal de Protección Civil, jóvenes voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña, comandos de salvamento de la Cruz Verde, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Remover escombros por los desbordamientos de tierra y quitar los obstáculos provocados por caídas de árboles fue un trabajo duro. Nuestros alcaldes anticiparon la llegada de la tormenta y se prepararon con diferentes entidades de ayuda para realizar campañas de limpieza. Sabemos que muchos suspendieron labores y actividades importantes para brindarle a la población esta valiosa ayuda. Alcaldes del BCN, muchas gracias por el trabajo realizado ante la emergencia que tuvo nuestro país por el paso de la tormenta Julia. Hemos demostrado una vez más que estamos para servir a nuestro pueblo. Que Dios los bendiga siempre. Bienvenidos amigos a los deportes, cortesía de Bancovi, la Copa del Mundo Qatar 2022. La información pertinente, recordándole que el próximo domingo es la gran final entre Jocoro y el cuadro FAS de Santa Ana. Oriente y Occidente, otra vez la final sin equipos de la capital. Bien, ya hemos conocido, seguiremos repitiendo las reglas si usted pretende ir a Qatar. Hombre con hombre agarrados de la mano en cualquier lugar de Qatar, sorprendido por la policía, van a largas condenas a la cárcel. Beber en la calle aguardiente o inyectarse o fumar cualquier tipo de estupefacientes son largas condenas, entre las tantas penas que usted puede encontrar en Qatar si va a la Copa del Mundo. Lo que no debes hacer si viajas al país a apoyar a tu selección, cuáles son las selecciones favoritas para ganar y mucho más.
Esta será la primera vez que este torneo se celebre en esta época del año, debido al intenso calor que hace en los meses de verano y que imposibilitaba jugar los partidos en junio o julio, como es la costumbre. Además, es la primera ocasión en que la Copa se organiza en el mundo árabe. 1. Qatar 2022 es la Copa del Mundo más costosa de la historia, con una estimación de $220 mil millones gastados en infraestructura, pues se construyeron 7 estadios desde cero. En contraste, la Copa Mundial de Alemania 2006 costó unos $4 mil millones y la de Rusia 2018 unos $11 mil millones. 2. En total, los 64 encuentros del torneo se llevarán a cabo en 8 estadios repartidos entre 5 diferentes ciudades cataríes. Se espera que el país reciba 1,5 millones de espectadores internacionales y la Copa tendrá algunos de los boletos más caros de la historia, con tickets de hasta $1,600. 3. El partido que abrirá el torneo enfrentará a Qatar con Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 19 horas del horario local. Este partido se va a celebrar en el estadio Al Bayt de Doha. 4. En el Lusail Iconic Stadium se jugarán 10 partidos, siendo el que albergará mayor número de encuentros. La final del Mundial se celebrará en este estadio el Día Nacional de Qatar, el 18 de diciembre. El resto de estadios son el Al Bayt Stadium, el Al Hanoub Stadium, el Ahmad bin Ali Stadium, el Khalifa International Stadium, el Education City Stadium, el Stadium 974 y el Al Thumana Stadium. 5. Los diseños de los estadios son realmente sorprendentes. Este es el Khalifa International Stadium, inaugurado en 1976 y renovado para el torneo. Este es el Al Bayt Stadium, inspirado en las tiendas de las tribus nómadas cataríes. Este es el Al Hanoub Stadium, cuyo diseño representa las velas de los barcos tradicionales cataríes de pesca y de búsqueda de perlas. Este es el Al Thumana Stadium, cuya forma circular representa el gafisha, una gorra tradicional que visten hombres y niños árabes. Este es el Lusail Stadium, el que tiene mayor capacidad, permitiendo 80,000 espectadores. Su diseño representa los cuencos hechos a mano del mundo árabe e islámico. 6. Dado que Qatar es un país muy pequeño con apenas 11.586 kilómetros cuadrados, los traslados entre las diferentes sedes de los partidos serán algo fácil de sortear. Las ciudades anfitrionas Doha, Al-Khor, Lusail, Al-Waqrah y Al-Rayyan están ubicadas muy cerca unas de las otras. Los 2 estadios más lejanos están a solo 144 kilómetros de distancia. 7. Los taxis y el metro de Doha tendrán un papel muy importante en los traslados, especialmente el metro, pues se calcula que transportará alrededor de 1 millón de personas, ya que este medio de transporte conecta todas las ciudades que serán sedes. 8. Las zonas de fanáticos serán los sitios donde se sirva alcohol, pues en los estadios no estará disponible. Desde aquí se podrá ver los partidos en vivo y comprar bebidas a precios bajos. Consumir alcohol en público es ilegal en Qatar y puede acarrear multas y penas de cárcel. 9. Otras cosas que debes evitar es hacer fotos a transeúntes o dentro de lugares religiosos o militares. Por supuesto, no lleves ningún tipo de droga y sé educado en público, sin muestras de afecto o posibles gritos. Si conoces un hombre árabe, puedes estrechar la mano, pero no se espera que así sea con la mujer. Tampoco es aconsejable hablar con mujeres que no conoces. Al comer, utiliza la mano derecha y considera normal si te sirven comida con la mano o compartir comida de un gran plato. Finalmente, no lleves en tu viaje productos del cerdo, material obsceno o inapropiado, libros religiosos o armas. 10. Qatar 2022 es posiblemente el mundial más controvertido de la historia. En primer lugar, se discute si es posible jugar al fútbol en un clima tan cálido, lo cual afectaría a los jugadores y aumentaría su periodo de recuperación. Según los representantes cataríes, esto no será un problema, ya que se empleará la energía solar para enfriar los estadios. En segundo lugar, que sea en invierno puede resultar un problema para la organización de otras competiciones internacionales.
En tercer lugar, se ha discutido la falta de derechos humanos y la muerte de trabajadores en la construcción de estadios. Según los representantes cataríes, se está trabajando en ello y mejorando los derechos y situación de los inmigrantes. Finalmente, existen sospechas de corrupción en la adjudicación del Mundial. Según ciertos investigadores, la FIFA habría cometido irregularidades en las votaciones, presuntamente aceptando pagos, aunque los representantes de la FIFA y Qatar lo niegan. 11. Las temperaturas en Qatar son muy altas durante el día, incluso en los meses de invierno. Así que por primera vez los 8 estadios donde se jugarán los partidos tendrán aire acondicionado. La tecnología de enfriamiento que se utilizará en los estadios está diseñada para que mantenga una temperatura de 26 grados centígrados. Se estima que esta tecnología es un 40% más eficiente desde el punto de vista energético en comparación con otros tipos de tecnologías similares. Además de enfriar, también purificará el aire de los estadios. 12. Kylian Mbappé es el jugador más valioso de todos los que participarán en la Copa. Este futbolista francés vale más de 181 millones de dólares. También es el jugador mejor pagado del mundo, cobrando en el PSG 630 millones de euros en los 3 años que tiene de contrato. 13. Entre las selecciones favoritas para ganar, Brasil está a la cabeza, pues es el primero en el ranking de la FIFA y quedó invicta en la eliminatoria de la CONMEBOL al Mundial. Además, tiene un equipo de primer nivel, en donde destacan Neymar, Casemiro, Vinicius, Gabriel Jesús, entre muchos otros. 14. Argentina también se encuentra entre las favoritas, con 35 partidos sin perder y un equipo muy bien formado, donde destaca Lionel Messi. Francia fue el equipo ganador en la Copa de 2018, así que también está entre las apuestas para ganar. La selección actual francesa incluye gran parte del equipo ganador de la pasada edición. Bélgica también se menciona entre los posibles ganadores y es el único en esta lista que no cuenta con ningún título mundial. La lista la encierran España, Alemania e Inglaterra. 15. Si hablamos de las selecciones que tienen menos probabilidades de ganar, la última de la lista es Costa Rica. El lugar se calcula con base en el rendimiento colectivo, antecedentes, resultados recientes y jugadores individuales. En cuanto a porcentaje de probabilidades, comparte el 0.00% con Arabia Saudita y con Camerún. Con el 0.01% de probabilidades están Canadá, Marruecos, Australia y Túnez. Con el 0.02% aparece Ghana. Con el 0.17% Ecuador. Con el 0.09% está Senegal y Serbia tiene el 0.24%, mientras que Qatar, el país anfitrión, y Corea comparten el 0.35%. 16. Qatar es la única selección que debutará en el Mundial. Este equipo ha participado 10 veces en la Copa Asiática, ganando la edición de 2019. 17. Existen varias estrellas que destacan en este mundial. Messi tiene 35 años y nunca ha ganado una copa, aunque estuvo muy cerca en el Mundial de Brasil de 2014. Cristiano Ronaldo juega con Portugal, tiene 37 años y ha participado previamente en 4 mundiales. Kylian Mbappé ya fue campeón con Francia en 2018 y espera volver a repetir la hazaña. Neymar juega con Brasil y ha participado en 2 mundiales y luchará por romper la racha de 20 años sin Copa Mundial que acumula el equipo brasileño. 18. Dependiendo de las lesiones y las posibilidades de clasificación de Portugal, esta podría ser la última Copa del Mundo para Ronaldo, quien tiene 37 años. Este futbolista pasará a la historia como uno de los máximos goleadores del fútbol internacional. También se debate si será la despedida de la selección de Messi. 19. Qatar 2022 durará 28 días y contará con 64 partidos, lo que la convierte en la Copa del Mundo más corta de la historia. 20. Senegal es un equipo que tiene posibilidades de llegar más lejos en el encuentro que cualquier otro equipo africano en la historia de la Copa, pues cuenta con un excelente equipo. 21. Suiza es el equipo que lleva a uno de los mejores porteros del mundo, Jan Sommer, quien juega en la Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga de Alemania. 22.
Además de contar con tus entradas, si vas a asistir a Qatar 2022, debes obtener una Haya Card of Fan ID, tarjeta que permitirá asistir a los partidos y que servirá también como permiso de entrada a Qatar para los visitantes internacionales. Los titulares de la Haya Card podrán utilizar el sistema de transporte público de forma gratuita, desde el 11 de noviembre hasta el 23 de diciembre. 23. En el marco del Mundial se llevará a cabo el FIFA Fan Festival, que se celebrará en Al Abida Park y que contará con retransmisión de todos los partidos, pantallas gigantes, conciertos y obras en vivo. Además, tendrá un patio de comidas con cocina local y comida internacional. 24. Esta edición del torneo será la primera que cuente con la presencia de árbitros mujeres. 3 árbitras y 3 asistentes están seleccionadas para participar en la fase final de la Copa. 25. Con el objetivo de lograr una Copa Mundial neutra en huella de carbono, todos los proyectos de infraestructura, incluyendo los 8 estadios, cumplieron estrictos puntos de sostenibilidad. Además, en el sector hotelero se fomentaron las prácticas ecológicas para reducir las emisiones de carbono. 26. Esta copa será la primera en tener más de una canción, con un listado que incluye artistas internacionales y distintos géneros musicales que representan una amplia gama de culturas. Una de estas canciones es Haya Haya, Mejor Juntos, interpretada por Cardona, Davido y Aisha. 27. La mascota oficial del encuentro es Laib, y su nombre es una palabra árabe que significa jugador súper habilidoso. Esta mascota representa un turbante, una de las vestimentas típicas de Medio Oriente. 28. Como parte de toda la infraestructura que se instaló en Qatar, se colocaron 700.000 luces exteriores y se utilizaron 84.000 toneladas de acero para las construcciones nuevas. 29. Qatar Airways y el Aeropuerto Internacional Hamad se unieron para recibir la asombrosa cantidad de 1.300 vuelos económicos cada día durante toda la Copa. 30. Todas las calles, centros comerciales y lugares públicos estarán diseñados para ofrecer la máxima comodidad a los visitantes. Y además, en este país están hoteles de gran lujo y excelentes amenidades, como el Ritz-Carlton y el Intercontinental Doha. 31. ¿Buscas lugares imperdibles para visitar en Qatar? El sumidero de Muster es el sumidero accesible más profundo que hay en Qatar, y se trata de una visita obligada para quienes aman explorar lugares inusuales. La cueva está cubierta con una variedad de rocas y sedimentos, y mide 36 metros de profundidad. Aunque especialistas han dicho que puede tener una extensión de un sistema de cuevas más grande. 32. Qatar cuenta con 12 reservas nacionales que cubren 3.464 kilómetros de santuarios de vida silvestre y zonas de anidación. Una de las áreas más importantes es la Reserva Natural de Brooke, en la costa noreste del país. Esta región es conocida por sus sitios neolíticos, excavaciones arqueológicas, acantilados de yeso y colinas en forma de hongo. 33. Al-Karaana es una laguna artificial que se completó en el año 2019. Antes era un lugar donde se arrojaban desechos y productos químicos, por lo que se hizo un proyecto de reconstrucción para el área y se convirtió en un espacio idóneo para la observación de aves. En el sitio se encuentran muchos peces, manglares y juncos, lo que lo hace un ideal para explorar en familia. 34. El Museo Sheikh Faisal bin Qazim Al Thani es el único museo privado que exhibe artefactos personales de un jeque. Se ubica cerca de la autopista Dukhan, a 23 kilómetros de Doha, la capital. Los artículos exhibidos incluyen espadas, autos antiguos y barcos. El costo de entrada es de $13. 35. La región de la Reserva Natural de Brooke ha sido considerada el mejor lugar para reintroducir especies en peligro de extinción, incluido el oryx árabe, que es el animal nacional de Qatar. 36. La Perla es una isla artificial millonaria de casi 4 kilómetros cuadrados. Su nombre se debe a que su forma se asemeja a un collar de perlas. Aquí encontrarás 12 recintos, cada uno de ellos único, además del Connaught Quartier, una sección que evoca a Venecia, con canales, villas y puentes arqueados. 37. Para un momento de perfecta relajación, puedes recurrir a la playa Fuwarit, que está a 91 kilómetros de Doha, en donde disfrutarás de una larga extensión de arena blanca, aguas azules cristalinas y un paisaje en el que destacan las coloridas conchas marinas.
38. Los arqueólogos han descubierto en Qatar muchos sitios con grabados rupestres y el más impresionante está en la cantera de Al-Hasasiyya. Aquí hay 874 tallas repartidas en un área de 700 metros. Gracias amigos a su sintonía en los deportes de Qatar 2022 aquí en el servicio informativo ahora. Pausa, vamos a la crónica de hoy.